de verdad, mil gracias por acompañarme nuevamente en esta webinar. Un minuto, en esta webinar que de verdad espero que también les guste mucho y sobre todo que esté lleno de mucho aprendizaje. Como ustedes saben, 2 días a la semana, martes y jueves, tenemos esta cita, ustedes y yo, en donde vemos diferentes temas, en donde vemos aspectos diferentes de lo que es el modelo de empleabilidad. Yo le llamo aspectos diferentes porque yo estoy convencida de que ¿Estaba en la chamarra? Perdón, voy a apagar tu micrófono, gracias. Yo estoy convencida de que ustedes son mucho más que un currículum. Yo estoy convencida que ustedes son mucho más que un excelente LinkedIn y mucho más que un candidato. Ustedes son seres humanos integrales, grandes profesionistas que están en camino de encontrar un empleo. Entonces, en ese sentido, a mí me gusta hablar más de temas diferenciados, un poquito como este de la resiliencia, que espero de verdad les guste. Va a ser un poquito diferente porque creo que hoy mucho del tema, fíjense que no lo voy a dar yo. Fíjense que lo va a dar alguien que todos conocemos. Es alguien que le debemos mucho, que algunos somos fanáticos de sus productos y que bueno, como dice mi hijo, es su jefe. Entonces, hoy vamos a tener un video de alguien realmente que creo que es el maestro de la resiliencia, y si no, ustedes lo van a ver. Va a ser una sesión muy bonita, muy emotiva, que espero de verdad les guste y que les deje grandes enseñanzas. Entonces, pues bienvenidos, están incorporando algunos de sus compañeros, bienvenidos, y pues nosotros vamos a comenzar con este tema. Y quiero comentarles que este tema, cuando estaba yo preparándolo y viendo qué partes del tema de la resiliencia iba a trabajar con ustedes, decidí que es un tema tan amplio y tan importante y al mismo tiempo con tantas cosas que podemos aplicar en la búsqueda del empleo, que creo que para el mes de enero vamos a dar una segunda parte. Entonces, los invito a que estén muy pendientes. Creo que es un tema de los más importantes que todo profesional en transición debería de trabajar o debería de tener más información. Es un concepto que está de moda últimamente y sobre todo después de la pandemia, que se aplica a todas las áreas, incluso se aplica mucho en términos de recuperación emocional para gente que está teniendo problemas por este tema de la pandemia. Entonces es un tema que nos da para mucho. Vamos a enfocarlo a la parte, por supuesto, de la búsqueda del empleo y espero de verdad sea una grata experiencia para ustedes. Y nos arrancamos. Recuerden, por favor, que estos webinars son para ustedes. Entonces, por favor, cualquier duda, cualquier pregunta, estoy siempre a sus órdenes, ¿ok? Leticia Moyo en las redes sociales y en quien quiera ver estas webinars, repetirlas o compartirlas en YouTube, ya están y estoy como Leti Moyo. Ojalá las puedan ver, las que se hayan perdido, ahí vamos a estar, ya estamos subiendo, prácticamente están casi todas. Entonces, ahí me pueden encontrar, ¿ok? Como cada sesión, yo siempre les pregunto, para mí estas son los 3 pilares que sustentan su proceso de empleabilidad. Y en ese sentido me gustaría preguntarles en cuál de estos 3 pilares ustedes consideran que el día de hoy vamos a trabajar. ¿Cuál sería? Soft skill. ¿De la emoción, Leti? Emociones y comunicación verbal. Sí, fíjense que a ver, la resiliencia también ya está considerada, fíjense qué importante, alguien por ahí dijo soft skills. La resiliencia está ya considerada una competencia. Está considerada también como una conducta que hoy deberíamos de tener todos. Independientemente de la situación, insisto, de la situación que tengamos, si somos profesionales en proceso de búsqueda de empleo o no, creo que la resiliencia por la situación global que vivimos sí debe de ser ya una conducta
una habilidad que todos deberíamos de desarrollar. Entonces, fíjense qué importante es este tema, porque sí le vamos a pegar, por supuesto, a la parte de soft skills. Le estamos pegando fuerte al tema de las emociones, por supuesto, pero también en la parte de la comunicación no verbal. Y ustedes van a ir viendo por qué. Este es uno de los temas, entonces, que va a impactar de manera directa en sus 3 pilares principales de empleabilidad. Entonces, creo que es un tema bastante importante, insisto. Entonces, vamos a trabajar hoy los 3, ¿ok? Y bueno, yo creo que todos conocen a este personaje. Y este personaje dijo esta frase célebre que se ha quedado para muchos quienes trabajan o escriben en el tema de la resiliencia, se ha quedado ya grabada. Y este señor maravilloso, para mí, de verdad, entre muchos otros como Walt Disney, que ya veremos y revisaremos un poquito de la historia de Walt Disney, pero creo que este señor ha sido para mí uno de los principales maestros y de los principales mensajeros de lo que puede implicar una resiliencia. Y él, cuando ustedes saben un poco de su historia seguramente, él fue despedido por Apple, la empresa que él había formado, y él dijo esto: ser despedido por Apple fue lo mejor que me pudo haber pasado. La pesadez de ser exitoso fue reemplazada por la ligereza de empezar nuevamente. Me liberó para entrar a uno de los periodos más creativos de mi vida. Estas palabras fueron dichas por Steve Jobs, que me parece que es uno de los personajes que ha pasado a la historia con mayor éxito. Pero para mí, insisto, lo más importante, creo que este señor ha pasado a la historia por ser diferente, por haberse salido de la caja, pero sobre todo por haber tenido una fortaleza a lo largo de su vida que no solo lo detuvo, sino lo hizo crear y lo hizo crecer. Él abrió su panorama, él utilizó las cosas que podríamos cualquiera de nosotros pensar que eran muy fuertes, muy graves, muy duras, que cualquier ser humano podría vivir. Él lo transformó y lo transformó para crear. Y por eso yo al principio decía que parte de esta sesión no va a estar dirigida por mí, sino vamos a escuchar palabras de este señor en un discurso maravilloso que dio hace algunos años por ahí en una universidad, que no sé si alguno de ustedes ya vio ese video. Es un video un poquito largo, dura más de 13 minutos aproximadamente. Yo los invito a que no se vayan y que lo escuchemos de principio a final, porque creo que es un ejemplo claro del tema que estamos viendo el día de hoy. Entonces, incluso si ustedes recuerdan, en mis webinars generalmente los videos los pongo al final de la sesión y esta por primera ocasión decidí no hacerlo. En esta ocasión quiero que comencemos con este maravilloso video. Los dejo con este señor. Gracias. Estoy honrado de estar con ustedes en la ceremonia de graduación en una de las mejores universidades del mundo. La verdad sea dicha, nunca me gradué de la universidad. Esto es lo más cerca que he estado de una graduación universitaria. Hoy quiero contarles 3 historias de mi vida. Eso es todo. No gran cosa, solo 3 historias. La primera historia es sobre conectar los puntos. Me retiré de la Universidad de Reed después de los primeros 6 meses, pero estuve yendo de modo intermitente por otros 18 meses o más antes de retirarme de verdad. Entonces, ¿por qué me retiré? Comenzó antes de que yo naciera. Mi madre biológica era una joven soltera graduada universitaria y decidió darme en adopción. Ella creía firmemente que debía ser adoptado por graduados universitarios, así que todo estaba arreglado para que al apenas nacer fuera adoptado por un abogado y su esposa. Excepto que cuando aparecí, ellos decidieron en el último minuto que en realidad deseaban una niña.
Entonces mis padres, que estaban en lista de espera, recibieron una llamada en medio de la noche preguntándoles, tenemos un bebé varón no deseado. ¿Lo quieren? Ellos dijeron, por supuesto. Mi madre biológica luego se enteró que mi madre nunca se había graduado de la universidad y que mi padre nunca se había graduado de la enseñanza media. Así que se negó a firmar los papeles de adopción definitivos. Solo cambió de parecer unos meses más tarde cuando mis padres prometieron que yo iría a la universidad. Ese fue el inicio de mi vida. Y 17 años más tarde fui a la universidad. Sin embargo, ingenuamente elegí una universidad casi tan cara como Stanford. Y todos los ahorros de mis padres de clase obrera fueron gastados en mi matrícula. Después de 6 meses no podía ver valor en ello. No tenía idea de qué hacer con mi vida y no tenía idea de cómo la universidad me podía ayudar a deducirla. Y aquí estaba yo, gastando todo el dinero que mis padres habían ahorrado durante toda su vida. Así que decidí retirarme y confiar en que todo iba a resultar bien. Fue bastante aterrador en ese momento, pero mirando hacia atrás, fue una de las mejores decisiones que he tomado. Apenas me retiré, pude dejar de asistir a las clases obligatorias que no me interesaban y comencé a asistir a las clases que me parecían más interesantes. No todo fue romántico. No tenía dormitorio, así que dormía en el piso de los dormitorios de amigos. Retornaba las botellas de soda por los 5 centavos de depósito para comprar comida y caminaba 7 millas cruzando la ciudad todos los domingos de la noche para conseguir una buena comida a la semana en el templo Hare Krishna. Me encantaba. Y mucho con lo que me tropecé siguiendo mi curiosidad e intuición resultaron ser invaluables posteriormente. Déjenme darles un ejemplo. La Universidad de Reed en ese tiempo ofrecía quizás la mejor instrucción en caligrafía del país. A través del campus, todos los afiches, todas las etiquetas de cada casillero estaban bellamente escritos en caligrafía a mano. Debido a que me había retirado y no tenía que asistir a las clases normales, decidí tomar una clase de caligrafía para aprender cómo hacer eso. Aprendí los tipos de letras serif y sans serif, de la variación de la cantidad de espacio entre las distintas combinaciones de letras, de lo que hace que la gran tipografía sea grande. Era hermoso, histórico, artísticamente sutil, de una manera en que la ciencia no logra capturar, y lo encontré fascinante. Nada de esto tenía incluso una esperanza de aplicación práctica en mi vida. Pero 10 años después, cuando estábamos diseñando la primera computadora Macintosh, todo volvió a mí. Y lo diseñamos todo en la Mac. Fue la primera computadora con una bella tipografía. Si nunca hubiera asistido a ese único curso en la universidad, la Mac nunca habría tenido múltiples tipos de letras o fuentes proporcionalmente espaciadas. Y puesto que Windows solo copió la Mac, es probable que ninguna computadora personal las tendría. Si nunca me hubiera retirado, nunca habría asistido a esa clase de caligrafía. Y las computadoras personales podrían no tener la maravillosa tipografía que tienen. Por supuesto, era imposible conectar los puntos mirando hacia el futuro cuando estaba en la universidad. Sin embargo, fue muy claro mirando hacia el pasado 10 años después. Reitero, no pueden conectar los puntos mirando hacia el futuro. Solamente pueden hacerlo mirando hacia el pasado. Por lo que tienen que confiar que los puntos de alguna forma se conectarán en su futuro. Tienen que confiar en algo, su instinto, el destino, la vida, el karma, lo que sea. Porque creyendo que los puntos se conectarán en el camino, te dará la confianza de seguir tu corazón, incluso cuando te lleven fuera del camino conocido. Y que eso hará toda la diferencia. Mi segunda historia es sobre amar y perder. Fui afortunado. Descubrí lo que amaba hacer temprano en la vida. Woz y yo comenzamos Apple en el garaje de mis padres cuando tenía 20 años. Trabajamos duro y en 10 años, Apple había crecido a partir de nosotros dos en un garage, en una compañía de $2,000 millones con más de 4,000 empleados. Recién habíamos presentado nuestra más grandiosa creación, la Macintosh, un año antes y yo recién había cumplido 30. Y entonces me despidieron. ¿Cómo te pueden despedir de una compañía que comenzaste? Bien. Debido al crecimiento de Apple, contratamos a alguien que pensé que era muy talentoso para dirigir la compañía conmigo. Y por el primer año o más las cosas marcharon bien. Pero luego nuestras visiones del futuro empezaron a desviarse y eventualmente teníamos disgustos. Cuando lo hacíamos, la junta directiva lo respaldó a él. De modo que a los 30 años estaba afuera. Y muy públicamente afuera. Aquello que había sido el centro de toda mi vida adulta se había ido. Y fue devastador.
Realmente no supe qué hacer durante algunos meses. Sentía que había decepcionado a la generación anterior de empresarios, que había dejado caer la batuta cuando me lo estaban pasando. Me reuní con David Packard y Bobby Noyce e intenté disculparme por haberlo echado a perder tan mal. Fue un absoluto fracaso público e incluso pensaba alejarme del baile. No obstante, lentamente comencé a entender algo. Yo todavía amaba lo que hacía. El giro de acontecimientos en Apple no había cambiado eso ni un poco. Había sido rechazado, pero seguía enamorado. Y entonces decidí comenzar de nuevo. En ese entonces no lo entendí, pero resultó que ser despedido de Apple fue lo mejor que podía haberme pasado. La pesadez de ser exitoso fue reemplazada por la livianidad de ser principiante otra vez, menos seguro de todo. Me liberó para entrar en una de las etapas más creativas de mi vida. Durante los siguientes 5 años comencé una compañía llamada Next, otra compañía llamada Pixar, y me enamoré de una asombrosa mujer que se convertiría en mi esposa. Pixar continuó para crear la primera película en el mundo animada por computadora, Toy Story, y ahora es el estudio de animación más exitoso a nivel mundial. En un notable giro de los hechos, Apple compró Next. Regresé a Apple y la tecnología que desarrollamos en Next está en el corazón del actual renacimiento de Apple. Y con Lorraine tenemos una maravillosa familia juntos. Estoy muy seguro de que nada de esto habría sucedido si no hubiese sido despedido de Apple. Fue una amarga medicina, pero supongo que el paciente la necesitaba. En ocasiones la vida te golpea con un ladrillo en la cabeza. No pierdan la fe. Estoy convencido que lo único que me permitió seguir fue que yo amaba lo que hacía. Tienen que encontrar eso que aman. Y eso es tan valioso para su trabajo como lo es para sus aficiones. Su trabajo llenará gran parte de sus vidas y la única manera de sentirse realmente satisfecho es hacer aquello que creen que es un gran trabajo. Y la única forma de hacer un gran trabajo es amando lo que hacen. Si aún no lo han encontrado, sigan buscando. No se conformen. Al igual que con los asuntos del corazón, sabrán cuando lo encuentren. Como cualquier relación importante, mejora poco a poco con el paso de los años. Así que sigan buscando, no se conformen. Mi tercera historia es sobre la muerte. Cuando tenía 17 años, leí una cita que decía algo como: si vives cada día como si fuera el último, seguramente algún día estarás en lo correcto. Eso dejó una marca en mí. Y desde entonces, durante los últimos 33 años, me miro al espejo todas las mañanas y me pregunto: si hoy fuera el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que estoy a punto de hacer hoy? Y cada vez que la respuesta ha sido no, por varios días seguidos, sé que necesito cambiar algo. Recordar que moriré pronto es la herramienta más importante que he encontrado para ayudarme a decidir las grandes elecciones en mi vida. Porque casi todo, todas las expectativas externas, todo el orgullo, todo el temor a la vergüenza o el fracaso, todo eso desaparece ante el rostro de la muerte, quedando solamente lo que es realmente importante. Recordar que van a morir. Es la mejor manera que conozco para evitar la trampa de pensar que tienen algo que perder. Ya están desnudos. No hay ninguna razón para no seguir a su corazón. Cerca de un año atrás, fui diagnosticado con cáncer. Me hicieron un escáner a las 7:30 de la mañana y claramente mostraba un tumor en el páncreas. Yo ni siquiera sabía lo que era el páncreas. Los doctores me dijeron que era muy probable que fuera un tipo de cáncer incurable y que mi esperanza de vida no superaría de 3 a 6 meses. Mi doctor me aconsejó irme a casa y arreglar a mis asuntos, que es el código médico para prepararte para morir. Significa tener que decirle a tus hijos todo lo que pensabas decirles en los próximos 10 años, en unos pocos meses. Significa asegurarte que todo esté finiquitado, de modo que sea lo más sencillo posible para tu familia. Significa decir adiós. Viví con ese diagnóstico todo el día. Luego de esa tarde me hicieron una biopsia, en que introdujeron un endoscopio por mi garganta a través del estómago y mis intestinos. Pincharon con una aguja en mi páncreas y me extrajeron unas pocas células del tumor. Estaba sedado, pero mi esposa, que estaba allí, me comentó que cuando examinaron las células en el microscopio, los médicos comenzaron a llorar, porque descubrieron que era una forma muy rara de cáncer pancreático curable con cirugía. Me operaron y agradecidamente ahora estoy bien.
Esto fue lo más cerca que he estado de la muerte. Y espero que sea lo más cercano por unas cuantas décadas más. Habiendo vivido eso, ahora puedo contárselos con un poco más de certeza que cuando la muerte era un útil pero puramente intelectual concepto. Nadie quiere morir. Incluso la gente que quiere ir al cielo no quiere morir para llegar allá. Sin embargo, la muerte es el destino que todos compartimos. Nadie ha escapado de ella. Y es como debe ser. Porque la muerte es probablemente la mejor invención de la vida. Es el agente de cambio de la vida. Elimina todo lo viejo para dejar paso a lo nuevo. Ahora mismo, lo nuevo son ustedes. Pero algún día, no muy lejano, gradualmente ustedes serán lo viejo y serán eliminados. Lamento ser tan dramático, pero es muy cierto. Su tiempo tiene límite, así que no lo desperdicien viviendo la vida de alguien más. No se dejen atrapar por dogmas, que es vivir con los resultados de pensamientos de otras personas. No permitan que el ruido de las opiniones ajenas silencien su propia voz interior. Y más importante, tengan el valor de seguir su corazón e intuición, que de alguna manera ya saben lo que realmente quieren llegar a ser. Todo lo demás es secundario. Cuando era joven, había una asombrosa publicación llamada The Whole Earth Catalog, que era una de las Biblias de mi generación. Fue creada por un tipo llamado Stuart Brand, no muy lejos de aquí en Menlo Park, y la trajo a la vida con su toque poético. Fue a finales de los 60, antes de la edición por computadora, por lo que toda estaba hecha usando máquinas de escribir, tijeras y cámaras Polaroid. Era un tipo de Google en formato económico, 35 años antes de que apareciera Google. Era idealista y rebosante de herramientas claras y grandes conceptos. Stuart y su equipo publicaron varias ediciones de The Whole Earth Catalog y luego, cuando había seguido su curso, publicaron la última edición. Fue a mediados de los 70 y yo tenía la edad de ustedes. En la tapa trasera de la última edición había una fotografía de una carretera en el campo temprano en la mañana, el tipo en la que estarían haciendo una parada si fueran aventureros. Debajo estaban las palabras: manténganse hambrientos, manténganse alocados. Fue el mensaje de despedida con el que firmaron. Manténganse hambrientos, manténganse alocados. Y siempre he deseado eso para mí. Y ahora, cuando se gradúan para empezar de nuevo, les deseo eso a ustedes. Manténganse hambrientos, manténganse alocados. Muchas gracias a todos. Ok, creo que sin duda alguna este personaje para mí tiene los mejores ejemplos de lo que podría ser el tema del día de hoy. No sé si alguien quiere hacer alguna aportación del video que acabamos de ver, que para mí es un oro molido, completamente una joya. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario del video? ¿No? Ok. Sin duda alguna, entonces, él ha hecho un claro y ha compartido con todos, con todo el mundo, al final, muchos de los ejemplos de lo que pudiese ser la resiliencia. Él tenía un futuro incierto desde que nació, su historia se escribe desde que ha sido adoptado y cómo la vida lo fue llevando a tomar decisiones que lo llevan al final de cuentas a decidir no entrar a la universidad y de ahí surge todo un proceso de aprendizaje, todo un proceso de creatividad y sobre todo un proceso, si ustedes lo escucharon, de trabajar con él mismo, de poder darse cuenta de dónde venía, pero tener muy claro hacia dónde quería ir. Y hoy por hoy todos sabemos quién es Apple y quién es esta empresa que hizo Pixar, que hizo Toy Story. Es increíble, si ustedes se dan cuenta, para mí lo más bueno, entre muchas cosas extraordinarias de este señor, es cómo es que lo corren de la empresa donde él se va, pero crea otra que es, no quiero decir que igualmente importante, porque hoy por hoy Apple es la empresa número 1 y con su nuevo equipo que acaban de sacar el mes pasado, hoy se convirtió en tecnología la número 1, ¿no? Pero la otra empresa que él creó, igualmente importante,
Es increíble. Esto significa entonces que cuando la gente tiene características innatas, características que vamos desarrollando y quiere, y hay un término, por favor, no me lo tomen a mal cuando yo hablo de este término, lo he utilizado por muchos años en reclutamiento cuando hablo de un candidato en particular y me refiero a un término que cuando yo vendo a un candidato digo, este candidato tiene hambre. Y no hablo de hambre en el sentido peyorativo de decir no ha comido ni nada de esto. Hablo de hambre es tengo ganas. Es cuando un candidato verdaderamente tiene el deseo, se le ve, lo vende como tal y quiere salir adelante. Y es nada más cuestión de una sola oportunidad. Y él se encarga de todo. Y a los reclutadores, y créanme que cuando hablo de esto me emociono mucho porque encontrar un candidato con hambre, encontrar una persona que hoy pudiese estar en condiciones probablemente adversas, pero que muestre esta motivación, que muestre este deseo, que muestre esta hambre, de verdad que el éxito podríamos decir que está garantizado. Yo amo encontrar candidatos con hambre. Yo amo encontrar gente con hambre. Yo amo encontrar gente con ganas de salir adelante y pasar por encima de las piedras o de las adversidades que la vida a todos nos pone. Este personaje tuvo una vida difícil, como muchos la podemos haber tenido o como muchos la podemos tener. Y sin embargo, él se reinventó. Él se regeneró y no solo eso, llevó a sus compañías a ser importantes a nivel mundial. Y eso es maravilloso. Para mí, este señor es un claro ejemplo de lo que es una persona resiliente. Entonces, vamos a ver qué es entonces este concepto de resiliencia. Y antes de que empecemos, quienes nos acompañaron el último jueves del mes pasado, que estuvieron presentes en la webinar de los expertos de reclutamiento, Rolando Pascasio, nuestro invitado, uno de nuestros invitados, habló específicamente de este concepto y él dijo claramente que en su empresa donde él trabaja, para él era muy importante encontrar gente resiliente y que esas eran las personas que hoy por hoy estaba él reclutando. ¿Por qué? Porque la situación, las organizaciones también, ojo, porque hay otro tema importante, la resiliencia en las organizaciones es muy importante y es algo que la gente de recursos humanos deberían ya de estar trabajando, algunos ya lo están haciendo, otros les va a llegar la sorpresa muy pronto, pero este es un término también muy importante. Entonces él decía, las organizaciones también estamos siendo resilientes, por lo tanto necesitamos gente que pudiera tener ya esta habilidad. Y él hablaba de contratar gente, por ejemplo, que durante esta pandemia se había reinventado, gente que había, a pesar de la circunstancia, había florecido en lugar de echarse hacia abajo o hundirse. Yo siempre les digo a las personas con las que trabajo, incluso me atrevo a decir algo muy personal, incluso a mi hijo, yo siempre le digo, la vida siempre te da dos caminos. Cada uno selecciona el camino que tomar. Ambos te van a llevar a consecuencias. Las consecuencias son diferentes y variantes. Pero tienes dos caminos. O te caes y te pones a llorar tus penas y entonces entramos al tema de soy la víctima de las circunstancias o tomas la responsabilidad de la circunstancia en la que estés, tomas la fuerza, sacas la motivación, que es un tema que vamos a ver la siguiente sesión, ¿no? Sacas la motivación interna y te reinventas. Para mí la resiliencia es esa flor o esa planta que surge, que nace, que nos regala un tallo aún sin tener el agua. Para mí esa es la resiliencia. Y vamos a ver entonces qué es la resiliencia. Seguramente ustedes que están en búsqueda de oportunidades laborales, seguramente tienen un currículum que ya sea que hayan pagado para que se los hagan o algunos de ustedes han trabajado mucho su currículum y hay N cantidad de gente que les puede ayudar. Por cierto, acaba de salir un libro maravilloso,
un compendio maravilloso de cómo hacer el currículum. Es bastante información, pero creo que es de lo más completo que ha salido. Pero bueno, seguramente ustedes tienen un currículum brillante. Seguramente ustedes han pasado por diferentes procesos de selección y seguramente han contactado todo su networking, han hecho contacto con personas claves. Pero si a pesar de ello no hemos encontrado una oportunidad, no hemos encontrado la vacante, el puesto que nosotros deseamos, es muy probable entonces que las palabras de Steve Jobs no nos hayan hecho mucho sentido. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos en esta pérdida y en esta búsqueda. Sin embargo, quedarnos en ese estadio, quedarnos en ese momento de víctima o en ese momento de no sé qué hacer o no sé para dónde moverme, no me va a llevar seguramente al camino que yo quiero. Algo tenemos que hacer diferente. Yo siempre he dicho, ¿qué es lo que no has hecho o qué es coaching finalmente? ¿Qué es lo que no hemos hecho o qué podríamos hacer que no hemos hecho para obtener un resultado diferente? Recuerden la famosa frase, si sigues haciendo lo mismo, obtendrás lo mismo. Entonces, este es el momento de, si estas palabras que a mí, insisto, me encantan de Steve Jobs, no nos hacen reflexionar un poco acerca de lo que tenemos que hacer cuando buscamos empleo, señores, entonces va a ser muy complicado y lo digo con franqueza y por favor no se vayan a molestar conmigo, pero si yo sigo manteniéndome inactivo emocionalmente y sigo esperando que las empresas lleguen a mí y me encuentren y me inviten a trabajar, creo que va a ser muy difícil que yo pueda obtener el resultado que deseo. ¿Qué es entonces la resiliencia? Es una capacidad que tenemos los seres humanos para adaptarnos de manera positiva a cualquier situación adversa, a cualquier problema, por muy grave que éste sea. Realmente tenemos esa capacidad como seres humanos. Realmente sí podemos salir adelante. Y aquí yo recuerdo, y voy a hacer un paréntesis si me lo permiten, y yo hace un rato dije, para mí esto es como una planta. Déjenme les comparto una anécdota personal. Hace algunos meses, yo vivo en un fraccionamiento y voy con un vecino por un tema que ya no vive él ahí, pero fui a su departamento y me percato que tenía un palo de bambú, una planta enorme. Yo calculo que esa planta tenía más de 15 años, pero se le estaba secando. Estaba abandonada prácticamente, entonces yo le llamo a mi vecino con el que tengo una excelente relación y le digo, oye, Carlos, pregunta técnica, esa planta de bambú, ¿alguien la dejaste ahí encargada? Fíjate que se te está secando y es una pena porque esa planta debe de tener muchos años y se te está secando. Leti, no me digas, voy a ver cómo le hago. Le dije, oye, yo tengo en mi casa, en tu casa, un pequeño jardín, déjame traerla, tengo abono, tengo cosas, permíteme llevarme a mi casa la planta, pero pues yo no me la puedo cargar, es muy pesada. Y vamos a ver si te la puedo salvar porque la veo ya muy maltratada. Por favor, Leti, llévatela. No les voy a hacer el cuento largo. Me ayudan a traer la casa y yo la comienzo a cuidar, comienzo a echarle agua, comienzo a platicarle. Por supuesto, mi hijo se ríe de mí, pero por supuesto que platico con mis plantas, ¿por qué no? Y comencé a mimarle y comencé a platicarle y comencé a ponerle abono a mi planta. Es una pena, no la pude salvar, los 2 troncos de bambú, ya estaba muy seco. Sin embargo, hace unas semanas de repente miro, yo decidí no tirarla, yo decidí que se quedara como un adorno incluso porque se ve lindo. Y de repente observo saliendo de la tierra 2 tallos de bambú, 2 tallos de palitos perdón, de Brasil, no es bambú, palitos de Brasil. Y de repente me sorprendo porque comienza a nacer 2 tallos más de un palito de Brasil que está literalmente seco. Y la vida de repente se comienza la tierra a abrir en la maceta y me está regalando 2 nuevos, se me murieron 2, no los pude salvar, pero de repente la vida me está regalando 2 más. Para mí, este es el más claro ejemplo de cuando alguien se resiste a perder la batalla ante alguna adversidad.
Para mí esto es maravilloso y eso para mí es la resiliencia. Y esto entonces para mí, si las plantas lo tienen, si todos los seres vivos lo tenemos, los seres humanos también. También podemos salir de situaciones adversas y por supuesto, el que me diga que buscar empleo y el haber perdido nuestro empleo no es una situación importante de duelo, crítico y verdaderamente de mucha emoción, me está mintiendo. Por supuesto que el perder empleo, por supuesto que el estar buscando empleo y el estar mandando currículums y no tener una respuesta, por supuesto que me lleva a una situación de desesperanza y de dejarme abatir. Sin embargo, cada uno de nosotros debemos de hacer uso de esta resiliencia para salir adelante a pesar de la adversidad. Por supuesto que a través de la resiliencia, los candidatos pueden enfrentar lo que es, lo que somos, lo que podemos hacer, pero desde nuestros conocimientos y desde nuestra experiencia. Yo siempre he dicho que lo más lamentable que tenemos los seres humanos, y ustedes me han escuchado en otras webinars hablar del tema, es no nos conocemos. No nos preguntamos quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos, por qué decimos lo que hacemos, lo que decimos, por qué estamos como estamos, ¿no? No sabemos en realidad mucho de nosotros mismos. Y la resiliencia es tan poderosa, pero también nos ayuda a salir adelante a través del autoconocimiento y lo vamos a ir viendo en esta webinar que espero de verdad sea muy grata para ustedes. Entonces, ¿qué pasa con este concepto en la búsqueda de candidatos? En la búsqueda de empleo, perdón. Lo que ocurre con los candidatos es que los candidatos debemos de crear nuestras potencialidades y los recursos que tenemos de nosotros mismos y que tenemos a nuestro alrededor. Tenemos que sacar lo que verdaderamente somos. Por eso yo insisto, ustedes no son un currículum, ustedes no son un LinkedIn. Son mucho más que eso. Son personas con potenciales impresionantes, son personas con grandes fortalezas, pero que necesitamos encontrar, necesitamos florecer, necesitamos recuperar esta autoestima para que esto aflore en una entrevista, para que podamos ir con toda la seguridad del mundo, con toda esta inteligencia, con toda esta confianza, con todas estas capacidades para salir a vendernos, para salir a demostrar quiénes somos. Hoy hablaba con un director de recursos humanos, un cliente con el que estoy trabajando, y hablábamos de un candidato. Y nos conocemos desde hace muchos años, este director y yo, y le dije, bueno, como tú y yo siempre hemos dicho, el papel aguanta todo. Y me dijo, totalmente, Leti. El candidato me podrá decir mucho más en un currículum, pero no siempre demuestra en una entrevista lo que es. Ese es el problema. Ese es el problema. El papel, es más, si yo les dijera que a un reclutador, por favor, no paguen para que les hagan un currículum. Es el peor error que puedan cometer. Lo digo y lo sostengo. A mí no me importa si el currículum viene azulito, cafecito, grisecito, si tiene cositas bonitas. A mí no me importa eso. Los reclutadores no nos fijamos necesariamente en eso, nos fijamos en el contenido. Ojo con lo que les estoy diciendo. Acuérdense que el currículum al final ni siquiera se termina de leer todo. Buscamos palabras claves. Entonces, es importante que utilicemos esta resiliencia, vuelvo al tema, para poder salir a venderme, para poder salir a vender mis cualidades, a vender verdaderamente mis potencialidades, pero desde el autoconocimiento. No puedo salir a vender con una actitud derrotada. No puedo salir a vender diciendo que la vida es injusta, porque no me da el trabajo que yo quiero, porque trabajo tanto buscando trabajo, he hablado, he mandado tantos currículums y la vida es injusta. Y me comienzo a flagelar. No, tengo que salir a buscar empleo desde mi resiliencia, desde mi recuperación, pero de adentro hacia afuera. Por eso es que yo en los procesos de coaching, el primer tema que vemos justo es emociones. Justo son estos temas porque eso es lo que me fortalece para poder salir a enfrentar un mercado laboral exigente, un mercado laboral competitivo. Y cuidado, señores,
porque ahí viene, o ya está, mejor dicho, la generación Z. La generación que nació en el 96. Esa generación ya está entrando o ya entró al campo laboral. Esa generación, olvídense los millennials ya son viejos, tal cual. Hoy la generación Z viene todavía más revolucionada. Entonces, no solo competimos contra los millennials, hoy también competimos con esta otra generación que viene 1000 veces más revolucionada. Entonces tenemos mucha competencia, tenemos que ser todavía más fuertes. Suena feo, suena, Dios mío, es como la película esta de que se salen a matar para vivir, no me acuerdo cómo se llama esta película, ahorita me acuerdo, pero suena así, ¿no? Que salimos todos los días a una guerra campal para sobrevivir. Sí, pero a pesar de ello siempre hay un ganador y el ganador deberían de ser ustedes. Como toda la vida, los expertos en el tema hablan de que la resiliencia tiene pilares, tiene prácticamente 7 pilares. ¿Cuáles son estos? La introspección, y vamos a ir viendo un poquito qué significa. La independencia, la capacidad de interacción, la iniciativa, la creatividad, la ideología personal y el sentido del humor. Y yo aquí quiero hacer un alto. Les voy a pedir de favor que me ayuden, quien quiere participar. De estos pilares de la resiliencia, ¿cuáles observaron ustedes en el discurso de nuestro personaje invitado del día de hoy, Steve Jobs? ¿Quién me dice? César, ayúdame. A ver, perdón, alguien había abierto, Nachito abrió su micrófono. Venga, Nacho. Nacho Hola, y Gerardo. Y César, venga. muchas ¿Cuál? gracias. Buenas noches a todos. Leti, yo podría tomar la creatividad. Indiscutible. Pienso que Steve hizo algo que lo puede utilizar. No sé si él lo había contemplado, si lo contempló en algún momento dentro de su diseño, pero un niño de 3 años, de 4 años, tiene la habilidad de manejar un dispositivo. Digo, no completamente, pero sí de encenderlo, sí de moverlo a la derecha, sí de encenderlo, sí de desbloquearlo. Sí. Entonces, esta creatividad que él tuvo en todos los pasos de su vida, creo que no paró de crear cosas, ¿no? La Mac, la Macintosh, Apple, dispositivos. Todo. Yo creo que todo se lo debemos, muchos de los que estamos conectados ahora, mucha de la tecnología se la debemos a él, ¿no? Totalmente. La creatividad, sin duda, fue uno de los pilares que él utilizó. Muchas gracias, Nacho. Quedamos que Gerardo y luego César. Venga, Gerardo. Gracias, buenas noches a todos. Espero me escuchen. ¿Sí? Bueno, yo creo que todos, al final de cuentas, uno también refleja estas mismas cualidades. Y te puedo dar un ejemplo. Miren, en introspección, él hizo un análisis de cómo se estaba sintiendo y qué estaba pasando al momento en que lo corren. En la independencia, pues definitivamente él tomó las riendas de su vida y desde muy joven para hacerse independiente. La capacidad de interacción, bueno, pues ves que se relacionaba con todo mundo y que con todo mundo hacía equipo y que trataba de sacar lo mejor de cada uno de los miembros de estos equipos. De iniciativa, bueno, pues como él lo dijo, ¿no? Él inició su propia compañía, tomó la decisión de dejar la universidad y todas estas iniciativas a la larga él le dieron resultado. Creatividad, bueno, pues creo que es más que obvio. Compañías como Pixar y como Apple son bastiones de creatividad. En cuanto a la ideología personal, creo que es lo más fuerte que tenía. Él siempre tuvo un sueño y nunca se separó de él. Y hay una frase que me gusta a mí que es que lo contrario a la fe es el miedo. Él nunca tuvo miedo de quedarse solo y si lo tuvo, lo pudo superar. Y al final el sentido del humor. Él mismo decía, bueno, que incluso Windows, que les copió a Mac, no tendrían la misma tipografía o caligrafía si él no hubiera iniciado esa clase. Entonces creo que todas estas características las vimos en el video. Gracias. Sin duda alguna. Gracias. César, ¿algún comentario? No, pues Gerardo hizo un excelente resumen de todas ellas. Digo, la verdad, comparto el punto de vista de que efectivamente todas estas, y creo que muchas más, tenía este señor, ¿no? Totalmente. Y yo solo quiero hacerle un comentario a Ignacio. Fíjate, Ignacio, que no solo los niños
Es tan increíble los productos, de verdad, no es que a mí me guste la marca, ni mucho menos, sí me gusta, pero creo que no solo los niños. Él ha llegado a generaciones como la mía. No hagan cuentas y les prohíbo, por favor, tratar de imaginar la edad, ¿ok? Pero en mi generación tuvimos una computadora a los 19, 20 años. Cuando yo le digo eso a mi hijo, me contesta, ¿y cómo te divertías o cómo estudiabas o cómo hacías tu tarea? No, pues sí había bibliotecas y había muchos libros, ¿no? Y había muchos trabajos en equipo y enciclopedias, ¿no? Le llegó a una generación como la mía, en donde había una computadora en las universidades, ¿no? Y era increíble. Y hoy de repente habemos personas manejando tecnología fácilmente, ¿no? Entonces, no solo llegó a los niños, llegó a diferentes generaciones, haciendo de la creatividad, de la iniciativa, cosas que hoy podemos usar cuando la tecnología probablemente en mi época de estudiante, en los 80s, no había necesariamente tantas opciones, ¿no? Entonces, por supuesto que estos son los pilares que Steve Jobs, sin lugar a duda, y sin haber ido a tomar un diplomado o una maestría, mucho menos haber terminado la carrera como él lo mencionó, pudo haber aprendido. Él tenía esa capacidad, él tenía esa hambre, él tenía esta fortaleza y lo que hizo simplemente fue hacer una introspección y usarlas de manera positiva. Hay muchos estudios sobre el tema de la resiliencia. Y, por ejemplo, Walling y Walling en el 93, por ejemplo, al hablar de la resiliencia, utiliza este término de las mandalas de la resiliencia. Y él dice que son atributos que aparecen con frecuencia en personas que él considera son resilientes. ¿Todos podemos ser resilientes? Sí. Pero para lograrlo, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues vamos a ver entonces qué es, cuáles son estos pilares. No me voy a detener porque ya sus compañeros lo hablaron. La introspección, insisto, en todos mis procesos de coaching que yo trabajo, yo no empiezo ningún proceso viendo el currículum. Es un grave error de quienes nos dedicamos a esto. Tenemos que comenzar por la introspección. Tenemos que comenzar para ayudar al candidato a poder conocerse a sí mismo, poder identificar qué es lo que está pasando dentro de mí y alrededor y comprender todo lo que está ocurriendo en mi entorno y adaptarme a este entorno, pero desde mi autoconocimiento, desde mis fortalezas y desde mis áreas de oportunidad. Entonces es mirarme para adentro, como yo les digo, mírate, obsérvate, piénsate. Cuando vayas a hacer una entrevista, grábate, escúchate. Mira tus gestos, mira hacia dónde volteaste, mira tus caras, mira tus gestos, escucha tu tono. Escucha tu voz y te vas a dar cuenta de todo lo que podría estar limitando tu acceso a una contratación. Hay que observarse, de verdad. La independencia ya lo mencionaron ustedes, pero también la independencia en estas mandalas y en estos pilares hablan, sí, de ser independiente, autónomo, pero también habla de no involucrarse en situaciones conflictivas. Hace poco hablaba yo con alguna persona, hablábamos de un proceso de entrevista y me hacía un comentario de la reclutadora y yo le contesté, no eres tú, es ella. No es personal, es su estilo. Ella como reclutadora tiene un estilo y ese es su estilo. No es que haya sido así contigo, no es personal. No te enganches, no eres tú. Es un estilo, es un modelo de pensamiento, es un estilo de reclutadores. Yo trabajo los estilos de reclutadores con la gente y nos damos cuenta de con qué estilos estamos chocando. Entonces, no hay que engancharnos en las situaciones conflictivas, hay que dejarlas fluir, pensar que no es personal, pero sobre todo, no involucrarme. Eso también es parte de lo que vendría siendo la resiliencia. Por supuesto, la capacidad de interacción. Ustedes escuchan a este señor Steve Jobs y por supuesto,
que es un placer escucharlo. Por supuesto que quienes tuvieron esa dicha y ese placer nunca lo van a olvidar, pero tiene una forma de envolverte, tiene una habilidad para establecer comunicación y para establecer relaciones de apoyo que por supuesto la gente se le desbordaba. Y algo importante es que hoy por hoy esto de la capacidad de interacción, hoy por hoy la empresa Apple lo sigue manteniendo. La próxima semana, el martes, vamos a hablar precisamente del tema de marketing interno y el tema, uno de los temas que vamos a tocar precisamente es el caso de Apple, en donde el cómo comunican y el cómo interactúan y el cómo hacen a sus empleados el principal cliente. Y eso es increíble. Y esto tiene que ver también con interacción. Entonces, fíjense cómo a partir de su ideología, a partir de su fortaleza, también generó y creó una cultura organizacional. La capacidad de iniciativa, ya lo vimos, ya lo platicamos, no me voy a detener mucho, pero tiene que ver con cosas que probablemente he dejado de hacer o cosas que me podrían llevar a tener éxito y que no las he experimentado por temor. Y lo mencionaron sus compañeros hace un momento. ¿Cuántas veces nos da miedo hoy que somos profesionales en transición? No nos atrevemos a emprender algo nuevo porque nos da miedo, sin saber que probablemente ese emprendimiento nos lleve a algo diferente, a algo exitoso y que nos haga feliz. La iniciativa es lo más importante que puede tener un ser humano. Tiene que ver con no dejarse caer y no estar esperando, insisto, que el reclutador me llame. La creatividad, por supuesto, creo que Steve Jobs nos dio claros ejemplos de esto, toda esta parte para crear cosas nuevas. La ideología personal tiene que ver con nuestros valores, con nuestros juicios, con la forma de ser que hemos aprendido desde la infancia. Tiene que ver con estas cosas que hemos ido aprendiendo de nuestro entorno laboral, ponerlas en práctica y sobre todo ponerlas a la disposición de las organizaciones. Es muy importante que podamos entender e identificar cuáles son los valores, qué me mueve, qué me motiva, qué me mueve y sobre todo qué sí permito y qué no permito. Esto es valiosísimo y creo que Steve Jobs también nos habló un poco de esto. Muy pocas personas se ríen de sus situaciones. Reírse de las cosas que nos pasan es maravilloso. Desde el hecho que se me caiga un helado, un día caminando con mi hijo también, se me cayó el helado, íbamos los dos con un helado y se me cayó. Y él se queda así como, ¡oh! ¡Uy, mami, tu helado! Y yo solté la carcajada por la forma tan chusca en cómo se me cayó. Y él sorprendido, así como que, ¿y de qué te ríes, no? ¿Por qué te ríes? Se te cayó el helado, o sea, desgracia, hay que comprar otro helado. Pero se me cayó tan chusco que yo de verdad me comencé a reír y me quedé pensando y dije, oye, pues está padrísimo reírse de las cosas que te pasan, ¿no? No tomarlas con drama, no tomarlas con apego, no tomarlas como la vida me está pegando y qué mala suerte tengo. Se me cayó el helado. Hay que aprender a reír, hay que aprender también a divertirnos y no es que nos vayamos a burlar de nosotros, pero cuando tenemos la capacidad de tomar un poco en el sentido de humor de las cosas que de repente nos ocurren y aprender de ellos de manera positiva, créanmelo, vamos a ver la vida y las cosas que nos ocurran de manera diferente. No somos nosotros, es así la vida, para ustedes y para muchos. Entonces hay que aprender no hay que olvidar, mejor dicho, no hay que olvidarnos que además el sentido del humor y la risa son de las emociones que se contagian. Ojo con lo que estoy diciendo. El sentido del humor y la risa, como la tristeza, son emociones contagiosas. Entonces, pues yo creo que es mejor que podamos tener un sentido del humor positivo ante esto y sobre todo estar buscando siempre ir para adelante. Ahora bien, estos 7 pilares se forman o se incluyeron en 4 en categorías.
Y estas categorías, ¿cuáles son? Vamos a ver cuáles son estas categorías. Primero es la competencia social, nos queda claro. Tenemos que tener una competencia social, tenemos que ser resilientes, pero mostrando esta capacidad para relacionarnos positivamente con los seres humanos. ¿Estarán de acuerdo? Que no podríamos seguir avante sin esta categoría, por supuesto. Solucionar los problemas. Claro que buscar empleo pudiese ser un problema. Hay que solucionarlo de manera creativa. Y esto, por supuesto, se trabaja mucho desde la adolescencia. Y esto nos ayuda a juzgar o a cuestionar lo que ocurre y en función de eso a crear, a solucionar problemas. Si Steve Jobs hubiera dicho, ya me corrieron de la empresa que yo formé, mala mi suerte, pobre de mí, qué injusto es la vida, qué injusto es el mundo, no hubiera podido crear todo lo que creó. Entonces, hay que darle frente y cara a los problemas solucionándolos. El tercero, por supuesto, es la autonomía. Consiste en la habilidad para poder actuar de manera independiente, pero sobre todo teniendo el control de los elementos externos e internos. Hay que ser autónomos, hay que tomar iniciativa y el sentido de propósito y de futuro. Este me parece sumamente importante porque se relaciona con el sentido de la autonomía y de la propia eficacia. Parece ser uno de los más poderosos, insisto, que tenemos dentro de la resiliencia. De las cualidades que lo integran, que se han asociado más a la fuerza, a la presencia de adultos resilientes. Y ha sido la inspiración educacionales y de sentimientos para un futuro mejor. Hay que preguntarse qué quiero. Hay que, de verdad, yo les pregunto mucho a los candidatos, ¿cómo te proyectas dentro de los próximos 3 o 5 años? Algunas respuestas que he recibido son las siguientes. Estudiar una maestría. Ah, ok. Muy bien. Suena maravilloso. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿En qué? Son frases elaboradas. No tiene un propósito. Algunos me han contestado todavía algo que me parece peor todavía. Ser feliz. Ah, caray. ¿No lo eres? ¿Cómo? ¿Estás esperando un trabajo para ser feliz? No entendí. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cómo te visualizas en el futuro? ¿Sabes? ¿Sabes qué camino vas a seguir? ¿Sabes qué quieres? ¿Ya te visualizaste? ¿Ya sabes en qué empresa quieres trabajar? ¿Ya sabes qué vas a lograr y tener en un futuro próximo? Si no lo saben, chicos, pregúntenselo. Porque es importantísimo y además, insisto, es pregunta de entrevista. Y cuando a mí un candidato me contesta estas cosas, digo, este hombre vive o esta mujer vive por vivir. Vive por vivir. No tiene claro hacia dónde va y mucho menos a dónde va a llegar. Para mí, es como el barco en alta mar que se queda sin la brújula. ¿Navega? Pues sí, sí navega. Y navegará mientras tenga alimentos, mientras tenga comida, navegará. Pero el día que eso también se le acabe, no va a navegar más. No va a sobrevivir porque no tiene la brújula que necesita para llegar al lugar que quiere. Este es el momento también entonces, y la resiliencia también nos ayuda a identificar cuál es mi propósito, para qué y por qué. ¿Cuáles son las características entonces que tiene una persona resiliente? Aprende de sus errores. En los procesos de coaching yo les digo, todos los días que tengas una entrevista, obsérvate, escúchate, grábate de ser posible, pero sobre todo, analiza el proceso. Analiza cuáles fueron tus aciertos, pero también cuáles fueron tus errores. Y no para que te flageles, sino para que aprendas. Para que en la próxima entrevista, seguramente seguiremos cometiendo errores, por supuesto, pero vamos a ir mejorando nuestro proceso. Entonces, tenemos que aprender de nuestros errores, tenemos que aprender a juzgarnos. Quien me diga que en todas las entrevistas les fue muy bien y que hoy publiqué si no lo vieron, búsquenlo en LinkedIn, publiqué una nota que decía, cuando el candidato considera que es el mejor candidato del mundo, que es el mejor candidato, ¿es un exceso de arrogancia o es seguridad? ¿Qué es? ¿No?
cuando a lo mejor muchos reclutadores no les gusta escuchar esto, porque en efecto, un candidato que considera que ya no tiene nada que aprender o un candidato que ya no considera que tiene áreas de oportunidad, ¡wow! Esa arrogancia, dice Alejandro, por supuesto. Claro que yo también creo que es completamente arrogancia, Alex. Hay siempre cosas que aprender y de nuestras entrevistas tenemos mucho que aprender. No se pierdan de esa agradable experiencia. Generar su crecimiento, por supuesto, a través de los errores aprendemos. A través de lo que vamos leyendo, a través de lo que vamos aprendiendo de otros, por supuesto que crecemos. La persona resiliente no se queda estancada. La persona resiliente crece todos los días. La persona resiliente puede sufrir su pena, sí, por supuesto. ¿Es incorrecto tener emociones o tener sensaciones o estar tristes o estar enojados? Claro que no. Es natural, es bueno incluso. Las emociones, recuérdenlas, todas son buenas, todas son necesarias. No hay emociones malas. Por supuesto, podemos estar deprimidos, claro, pero no podemos quedarnos deprimidos. Tenemos que recuperarnos. Las personas resilientes lloran la pena hoy y mañana salen a buscar trabajo. Al rato ya están en la computadora mandando currículums, buscando, contactando gente, buscando las vacantes ocultas. No se caen. Es una manera extraordinaria de salir adelante. Piensen, por favor, en estas plantas, que no tengo agua y, sin embargo, surjo. Superan la tristeza, lo acabo de mencionar, por supuesto. La sienten, la viven, por supuesto, pero no se estancan en ella. Gerenciar mejor sus estados de ánimos, por supuesto. Gerenciar significa también los identifican, los manejan. Estoy triste, ok, hoy no tengo ganas de ver a nadie. Hoy quiero acostarme, apagar la luz y dormir todo el día. Se vale. Ya estoy consciente de ello y me levanto. Gerencian su presión, y no hablo de la presión arterial, sino la presión que tiene, la presión que genera el no tener empleo, ¿ok? Y todo lo que generan las emociones. ¿Qué hace también una persona resiliente? Logra ver los acontecimientos con sentido del humor, como lo mencioné, con tranquilidad. Logra enfrentar los momentos difíciles pensando que a pesar de todo, hay algo bueno que va a ocurrir. Yo siempre digo, busca el granito blanco de arroz. Busca entre las cenizas algo blanco. No veas la ceniza, porque, insisto, si nos quedamos viendo las cenizas, no vamos a ver las puertas que se nos abren, ¿eh? De verdad. Es un poquito, y lo vimos en alguna webinar anterior, cambiar mis lentes mentales. Busco algo positivo dentro de lo que podría estar viviendo en esta búsqueda de empleo. Y por supuesto, estas personas resilientes obtienen resultados porque tienen fuerza interna. Insisto, para mí es hambre, ganas, garra. Y la buena noticia es que los psicólogos, quienes estudian estos temas, han demostrado que los seres humanos sí estamos programados para pasar por encima de estos obstáculos y podemos fortalecer, aprender y desarrollar nuestra resiliencia. Entonces, quien me diga, Leti, pero es que, ¿cómo lo hago? Me parece muy difícil. Tranquila. ¿Se puede lograr? Sí. Tienes que aprender a ver las cosas de manera diferente y tienes que aprender a sentirte y a identificarte. Sí. ¿Lo podemos lograr? Por supuesto que lo podemos lograr. Hay 11 pasos para lograr la resiliencia. No me voy a detener mucho para no hacerlos muy largo esto. Pero el primer paso es define tus para qué. ¿Qué significa esto? Yo sé que todos estamos buscando un empleo. Como primer motivador pudiese ser la parte económica. Podría ser. ¿Ok? Pero hay más cosas que el dinero que nos pueden motivar a encontrar el trabajo que queremos, que necesitamos. Hay que preguntarnos para qué deseo trabajar. Sí, por dinero, pero además, ¿cuáles son mis objetivos? ¿Qué quiero? ¿Por qué me motiva a buscar trabajo? No es solo dinero. Cuidado. Yo conozco gente con mucho dinero que sigue trabajando y trabajan más. Es mucho más allá del dinero.
¿para qué? ¿Qué me motiva? ¿Cuáles son las cosas que me mueven? La motivación yo lo mencioné la semana pasada y vamos a hablar del tema el jueves. La motivación es interna. Entonces, hay que preguntarnos para qué quieren buscar trabajo, qué voy a ganar además de dinero. Establecer rutinas. Por supuesto que tenemos mucho tiempo libre ahora, pero nuestro trabajo es buscar trabajo. Y por supuesto que tenemos que generar, y me han escuchado decirlo, un horario para no solo buscar empleo, sino para atender actividades que me gusten y que necesite hacer. Hay que establecer a qué hora como, a qué hora trabajo, insisto, mi trabajo es buscar trabajo, a qué hora voy a tener, y lo vamos a ver más adelante, mi apapacho. ¿A qué hora voy a convivir con mis amigos? ¿A qué hora le voy a hablar a mis hermanos? ¿A qué hora le voy a hablar a mi mamá? ¿A qué hora voy a vivir? Voy a continuar viviendo. Hay que establecer esta rutina y por favor, por lo que más quieran, no se pasen 10 horas buscando trabajo, porque su emocionalidad va a bajar y entonces vamos a caer en la desesperanza. No lo hagan. Establezcan un horario de búsqueda y yo lo digo, tu trabajo es buscar trabajo, pero no 10 horas, no todo el día. Hay que tener otras actividades. Y uno de los pasos para poder desarrollar la resiliencia es mimarte, que es algo que yo trabajo mucho con la gente que hago coaching. Mímate. Haz algo que te guste, haz algo que te apasione, haz algo que a lo mejor dejaste de hacer y que puedes pasar horas haciendo. Hay que tener salud mental, emocionalmente tenemos que estar en equilibrio. Emocionalmente el buscar trabajo es desgastante. Debemos de cargar las pilas. Tenemos que generar energía positiva a través de un mimo. Si me gusta correr, corre. Si me gusta pintar, pinta. Si me gusta leer, lean. Pero por favor, dense un espacio para ustedes. Apapáchense, mímense. Buscar trabajo o ser un profesional en transición no es un castigo. Es una circunstancia. Es un momento circunstancial. Pero no es castigo. Entonces, hay que mimarse. Hay que identificar, no me voy a detener mucho en esto, las emociones y los sentimientos. Y yo siempre les digo, visualízate antes de ir a una entrevista, pero visualízate exitoso, como el comercial este de ya me vi, técnica de rapport que ya vimos en algún webinar anterior. Visualización. Hay que, por supuesto, identificar mis emociones, cómo me siento hoy, cómo estoy durante la entrevista, cómo me sentí, cómo me siento al buscar empleo, qué puedo hacer. Hay que definir muy bien estas sensaciones que tenemos para poderlas trabajar finalmente. Hay que darnos tiempo. ¿Qué significa? Ya sé que como candidatos quisiéramos que las empresas nos den respuesta de manera inmediata, pero las empresas tienen sus propios tiempos y tienen sus espacios. Y de repente hay procesos muy largos. Yo tengo un cliente que a veces los procesos, ya teniendo al candidato finalista, pueden tardar a veces un mes, ya teniendo el candidato. He tenido procesos con este cliente de 2 a 3 meses. ¿Son muy largos estos procesos? Sí, pero debemos de ser pacientes. Yo sé que me pueden decir, Leti, es muy fácil decirlo. Cuando llevo 6 meses sin empleo, sí, pero los procesos no están en mis manos. Es un factor externo que tengo que aprender a manejar. Elda, te escucho. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Me da muchísimo gusto participar por primera vez en el grupo. Para los que no me conocen, me llamo Elda y tengo muchos años de experiencia en recursos humanos, reclutando. Y bueno, pues la intención de pedir la palabra es aportar un punto de vista bastante ajeno de pronto al momento que ustedes viven, en el sentido de que seguro tienen mucho tiempo buscando empleo, como yo también lo he estado y vamos, lo que los invito un poco a que reflexionemos juntos es que no hay nada definitorio. Creo que cuando hablamos de la resiliencia en la búsqueda de empleo, es muy difícil desasociar un resultado de la persona, ¿no?
porque todo el mundo te dice no te lo tomes personal, pero al final cuando eres candidato estás siendo sujeto a un juicio, ¿no? Por tu experiencia, por tus cualidades, etcétera. Y cuando tú escuchas no o simplemente hay silencio, te lo traes a la persona, te lo traes como individuo, ¿no? Es que no fui, es que no sucedió, es que no hice lo suficiente, es que no me quisieron. Pero también me pongo mi gorra de recursos humanos y si ustedes como candidatos, y Leti lo sabe, supieran, o sea, yo creo que más de la mitad de las historias que nos hacemos como candidatos en búsqueda son falsos. No es fácil, yo estuve en búsqueda más o menos un año y puedo decirles que pasé por todos los estados de ánimo pensando inclusive que no lo lograría. Pero también aprendí que la clave es mucho control mental. O sea, realmente recuperarse en el día en lo que sucede es crítico. No permitirte llevar esa emoción, esa sensación al día siguiente. Y creo que antes de permitir que tu emoción domine tu pensamiento, no, es primero tu pensamiento, lo dominas y dices, hoy es un mal día, hoy no funcionó, hoy no me llamaron, hoy ta. Y eso te puede dar eventualmente más sensación de control sobre de ti, porque ciertamente no tienes un control ante las circunstancias. Entonces, algo que yo no sé si sirva, pero que me decía día con día es un día a la vez, ¿no? Entonces, me daban mis aplicaciones y de verdad era muy curioso porque yo podía estar desanimada ese día y alguien me llamaba y entonces ya el día era feliz, ¿no? Porque yo tenía como un lead, una entrevista. Pero de verdad, o sea, creo que lo que dices, Leti, es súper valioso. O sea, cuando estás en la silla del reclutamiento te das cuenta que más de la mitad de las historias de la gente, o sea, que la gente se hace de no soy la persona, es porque no es que no seas Pedro, no seas Cintia, no eres como candidato. Y a veces no ser el candidato es de pronto lo mejor que te puede pasar. Sí. Porque el no embonar, el no pertenecer, el no tener esa alineación, el avanzar y con el paso del tiempo darte cuenta de que no funcionó, pues digamos en términos de inversión, pues es de un mayor costo, ¿no? Totalmente. Totalmente, Elda, porque te me vienes abajo nuevamente, encontraste el empleo y lo vuelves a perder. Esto es a lo que en los procesos de coaching le llamamos tu fit cultural, tu fit organizacional. Elda, gracias. Y me encanta, Elda, porque tienes ambas visiones. Tienes la visión de recursos humanos y tienes la visión de, al final la gente de recursos humanos, y yo siempre lo he dicho, somos piezas de ese juego de ajedrez, pero no dejamos de ser empleados. Y también en un momento dado tocamos una puerta y también buscamos empleo, entonces podemos ser empáticos a ambas circunstancias. Entonces me encanta, Elda. Gracias de verdad. Ok, entonces démonos tiempo. Enfocarse en el camino, por supuesto, que es posiblemente, no tengamos un poquito lo que dice Elda, la suerte de poder encontrar empleo a la primera, ¿no? O justo no encontrar el empleo para ti. Por favor, por lo que más quieran, lo que Elda acaba de decirles es vital, vital. No siempre encontramos o nos hablan de la empresa que nosotros necesitamos. No todos los candidatos son para todas las empresas y no todas las empresas son para los candidatos. Entonces, hay que participar en varios procesos, hay que conocer varias compañías y hay que investigar muy bien a las compañías. Todas las compañías por letra se ven muy bien, pero ya investigarlas, ya indagar, ya preguntar, esa es otra cosa. Entonces, hay que enfocarnos en el camino. Esto es algo que yo le llamo en la estrategia de empleabilidad, tu target. Hay que tener muy claro cuál es el target y hay que enfocarnos en esas empresas que nosotros queremos. No pierdan tiempo. No le tiren a todos los patos. Tírenle a los patos que quieran. Acuérdense, quienes me han seguido en las webinars, el efecto de la parvada.
quienes no conozcan este término, por favor vean los webinars en YouTube, donde van a poder encontrar este término de la parvada cuando buscamos a las empresas ideales. Por supuesto, identificar las habilidades. Me queda claro, ustedes ya tienen un currículum. ¿Cómo lo voy a potencializar? Yo siempre les digo a la gente con la que trabajo, no escribas un currículum para ti, por favor, no dejen que otro escriba su currículum, escríbanlo ustedes. Nadie los conoce mejor que ustedes. Hay que poner nuestras cualidades, hay que poner nuestras potencialidades y poner por qué soy valioso. Pero para lograrlo, de verdad, y aquí hay gente que trabaja conmigo en los procesos de coaching, yo siempre le digo, haz un currículum de 20 hojas, no me importa, no es el que vas a mandar, pero va a ser tu fuente de información, pero tienes que conocerte. De repente se nos olvidan cuáles fueron nuestros éxitos, se nos olvidan cuáles fueron nuestros logros y nos enfocamos a la tarea. No, hay que identificar cuáles son mis habilidades, cuáles son mis fortalezas, en qué soy muy bueno y proyectarlo, no solo en el currículum, venderlo también a la hora de una entrevista. Y por supuesto, desarrollar mecanismos para reponerme, el resurgir, el continuar aprendiendo, el continuar conociéndome, el continuar viendo cosas diferentes de mí. Y aprender es el mejor camino que podemos tener. Desarrollar, mecanismos para salir adelante y no quedarme con mi coraje, con mi dolor, con mi temor, con mi frustración de no encontrar trabajo. Ampliar el círculo, por favor, no dejen de hacerlo, y menos ahorita por temas de pandemia. El seguir buscando a nuestros amigos, el seguir tocando a la gente, que de repente nos podemos sentir muy aislados, que de repente podemos ver que nuestros amigos sí tienen trabajo y ellos pues, no están en lo suyo, están clavados en sus compromisos y nosotros nos podemos sentir mal porque nosotros no estamos como ellos, ¿no? Eso no importa. La gente tiene circunstancias diferentes. No dejemos de buscar a nuestros amigos y sobre todo, no dejemos de ver a nuestros amigos como una fuente importante para hacer este networking. Por favor, hagamos conferencias, no nos podemos ver con los amigos, por favor, conferencias aunque sea por Zoom, por como sea. Pero la parte social, somos seres sociales por naturaleza. Humanamente somos sociales, por lo tanto, la interacción es importante, no la perdamos, nos alimenta, nos nutre. Por favor, intenten dentro de su agenda hacer un espacio para amigos virtuales, no importa, pero no dejen de hacerlo. Por supuesto, hay un poco lo que decía Elda, controlar estos pensamientos y sobre todo estos pensamientos negativos. Soy malo, ninguna empresa me quiere, seguramente me fue mal, seguramente no me llaman porque el reclutador es malo y además los chavos jóvenes ya están ganando el terreno en el ámbito laboral. Estos pensamientos, en coaching decimos, las palabras tienen peso, pero los pensamientos también. Los pensamientos los hacemos realidad. Y de tanto que lo pensamos, que lo ejecutamos. Entonces, por lo que más quieran, estos pensamientos negativos, estos pensamientos catastróficos, cuando no creemos que vamos a encontrar empleo, elimínenlos. Traten de llenar su bolsa de pensamientos, traten de llenar su mente, su cuerpo de cosas positivas. Es cuando más lo necesitamos. Hay que focalizarnos en lo positivo. Por supuesto, pensar en nuestra experiencia y premiarte, que es lo que yo les digo siempre, no es castigo. Ser un empleado en transición no es castigo. El que hayamos perdido nuestro empleo no es nuestra culpa. No tenemos por qué sentirnos culpables ni menospreciados. Hay que premiarnos. Al final del camino, no es la primera vez que enfrentamos una situación difícil. Y yo siempre les digo, ¿es la primera vez que enfrentas una situación complicada? No hablo de desempleo. ¿Complicada? No. ¿Cómo lo hiciste para salir de otras situaciones complicadas? Bueno, ese es el camino. Si ya lo lograste,
Por supuesto que lo podemos lograr. Y de verdad yo quisiera que no olvidáramos el discurso que da este señor. Este señor no solo se enfrentó a ser un niño adoptado, y él lo dijo claramente, un niño no deseado. Fue un niño no deseado, fue un niño regalado. Y a pesar de ello, resurgió. Y eso es maravilloso. Entonces, hay que aprender, hay que reflexionar de qué hicimos, qué pasó en el pasado, cómo logré salir adelante. Y de verdad, pensar en estos dos caminos que les digo, o me deprimo y lloro mis penas y me flagelo y pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí, mala la suerte, la vida es injusta, la vida es injusta, o tomo responsabilidad de la situación que vivo y le doy frente a la situación con entereza. Insisto, sé que suena fácil decirlo, sé que no lo es, pero también sé que es el camino para poder encontrar el trabajo que yo quiero. Yo, y se rieron muchos de mí, y me lo han dicho, Leti, tu concepto del candidato es como un aguacate. Sí, sí, es un aguacate los candidatos. Y a nadie le gusta comprar aguacates ya pasados, ni aguados, ni echados a perder. Todos buscamos los aguacatitos duritos, maduritos, al punto, para lo que yo quiero. Ah, bueno, el reclutador hace lo mismo. Voy a seleccionar al candidato, pero no lo quiero aguado. No lo quiero deprimido, no lo quiero apachurrado, no lo quiero echado a perder, lo quiero en forma, porque voy a pagar por ello. Entonces, tenemos que ser candidatos capaces de demostrarle al reclutador que tenemos la fortaleza interna para salir adelante. De ahí viene este concepto del aguacate, no crean que estoy loca, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? Elda, tienes la manita. ¿Quieres hacer alguna otra aportación o fue del anterior? Hola, no, fue del anterior, Okay. pero bueno, algo que me gustaría agregar es muy importante el manejo de la ansiedad y creo que lo ato mucho a lo que dice Steve Jobs, que en realidad, y a pesar de que el discurso es buenísimo, creo que me llevó al básico, ¿no? O sea, siempre atar esos puntos no se pueden hacer hacia adelante, siempre se tiene que hacer hacia atrás, ¿no? Y entonces entendemos que en la medida en que, pues sí, de pronto no es agradable, no es cómodo ir tropezando o ir enfrentando obstáculos, no quiero decir tropiezos, pero vamos enfrentando retos en la búsqueda del empleo, eso lo podemos capitalizar, porque nos van a hacer preguntas que ya nos hicieron y practicamos cosas que nos van haciendo mejores y nos ayudan a darle sentido un poco a la trayectoria. Y la verdad es que cuando les digo, sí hubieron momentos en que pensé que no lo iba a lograr, es verdad, pero también lo logré, por ejemplo, lo logré en pandemia y me di cuenta que eso me ayudó a ser mucho más empático con la gente que busca empleo o a amar más mi trabajo. Es decir, todos esos puntitos que están, digamos, atrás de nosotros, también nos están apuntalando para nuestros retos. Entonces, yo lo que le podría decir a los asistentes, Leti, que de verdad, un día a la vez, traten de manejar el pensamiento antes de la emoción y que confíen que su día, tarde que temprano, va a llegar. Totalmente de acuerdo contigo. Va a llegar, no hay manera de que no llegue, y por eso yo les digo que esto es circunstancial. Punto. Punto. Esto es circunstancial y va a pasar. Va a llegar, por supuesto que va a llegar. Pero tenemos que tener la fortaleza para seguir en esta búsqueda y tenemos que tener la entereza para demostrar quiénes somos. Y yo insisto, ustedes son mucho más que un currículum, ustedes son mucho más que un LinkedIn, ustedes son mucho más que una entrevista. Son profesionales valiosos, que tenemos una situación adversa, sí, pero que no es para siempre. ¿Qué es lo importante para mí? ¿Cómo trabajo conmigo mismo para demostrar esta fortaleza? Porque si yo mismo no creo en mí, va a ser muy difícil que yo en una entrevista proyecte confianza. ¿Por qué otros deberían de confiar en mí cuando yo mismo no estoy confiando en mí? ¿Por qué otros deberían de aceptarme para sus organizaciones cuando yo mismo estoy pensando de manera fatídica o pensando que no tengo las cualidades?
Por ahí va las preguntas que nos tenemos que hacer. Y por ahí va el decir, hagamos cosas diferentes, analicemos de manera diferentes para que por favor podamos encontrar el empleo que necesitamos y que queremos, porque lo queremos, hay que buscarlo, porque lo necesitamos y lo merecemos, tenemos que encontrarlo. Este es un camino, pero para mí, insisto, como candidatos tenemos que comenzar a trabajar desde adentro para fortalecer lo que se ve, para fortalecer lo que vamos a vender. Entonces, yo los invito de verdad a que podamos continuar trabajando este tema. Insisto, en diciembre vamos a tener una segunda parte. Me gustaría que revisáramos otros ejemplos como Walt Disney y otros personajes interesantes que han tenido momentos verdaderamente complicados y que han salido adelante a través de esta fuerza yoica, a través de esta fortaleza interna. Por favor, siéntanse con toda la confianza. Si alguno tiene alguna pregunta o comentario. Hugo, ¿abriste el micrófono? Hola, Leti. Hola, Hugo. Hola. Un ejemplo muy interesante también que sucedió hace un día, 2 días en el deporte, y esto mencionarlo así porque fue después de muchos años un gran logro de un mexicano. Ustedes habrán oído hablar de Sergio Pérez, el Checo Pérez, que recientemente ganó el primer lugar del Gran Premio de Zafir. Y es interesante la situación porque después de estar en un lugar en la primera vuelta de la carrera, pues en el 17º, 18º lugar, en el último lugar, logró llegar al primero después de las 80 y tantas vueltas que dura la carrera. Y esto a base de esfuerzo, de estar pasando y manejando y confiando y gestionando su carrera. Y que de alguna forma había tenido ya un tropiezo previa semana, 1 o 2 semanas antes, en donde el coche no le respondió a un evento externo, y que por eso también perdió la oportunidad de quedar en los 3 primeros lugares. Pero en esta ocasión, desafortunadamente al principio tuvo un choque, no fue sino para ponerse las pilas y poder llegar al primer lugar. Y esto pues es algo que yo creo que puede servir de ejemplo, porque es a través del esfuerzo de reconocerse en sus talentos y de ser constante, ¿no? Parece ser por ahí más o menos que en los 3/4 de la cantidad de vueltas totales ya estaba en el lugar tercero, ¿no? Afortunadamente, hubieron algunos errores de los equipos, de los 2 coches más poderosos de la carrera, y entonces eso provocó que él pasara a primer lugar. Pero entonces esto no diría yo que se trata de suerte, sino de estar constantemente trabajando para estar en el lugar preciso para que las cosas sucedan. Si él no hubiera estado en ese tercer lugar y hubiera habido estos errores, pues entonces de todos modos él no hubiera ganado el primer lugar. Entonces, es nada más un ejemplo de pues un compatriota que acaba de suceder y que es un logro súper importante en el deporte mexicano, ya después de 50 años que ningún mexicano lograba el primer lugar en los Gran Premios de automovilismo. Entonces, como ejemplo, creo que es interesante el tema de la resiliencia aquí y de sacar su fortaleza para llegar a donde él quiere llegar, ¿no? Totalmente, tener claro el objetivo, sacar tu fuerza, y no importa si das 20 vueltas o 40 vueltas, no importa si son 10 entrevistas, que yo sé que ustedes me pueden decir, Leti, no me digas eso. No sé si van a ser 10 entrevistas, no sé si van a ser 5, no sé si van a ser 4, no sé cuántas vayan a ser, pero yo creo que aquí lo importante siempre va a ser el tener la fortaleza para seguir adelante, y como él, no importa cuántas vueltas dio, lo importante es que lo logró, ¿no? Muchos se quedan en el camino, sin duda alguna, pero lo importante es que siempre debemos nosotros de lograr el objetivo. No pierdan su objetivo,
pero sobre todo, de verdad, no se flagelen, no se autocastiguen y no se descuiden a ustedes mismos. Cuídense, pero cuídense comenzando por la parte interior, para que yo insisto, ustedes puedan proyectar seguridad y puedan proyectar la valía que ustedes tienen, que al final de cuentas, si tenemos esta valía más la experiencia y más el conocimiento, creo que es el combo perfecto para una organización. Demuestren por qué son importantes y la mejor manera de demostrarlo es sintiéndose ustedes mismos importantes. Yo espero que de verdad haya yo generado una conciencia diferente, un granito de arena en su proceso de empleabilidad, que al final ese es mi objetivo con estas webinars, no solo facilitarles ustedes el camino, sino también poder aportar un poco a la gente y que un poco puedan ustedes ir creciendo de manera interna y, por supuesto, ir logrando los objetivos. Yo les quiero dar las gracias, de verdad, sin antes recordarles de nuestros programas de empleabilidad. Con mucho gusto, estoy a sus órdenes en todo momento. Si alguno de ustedes decide iniciar un proceso de establecer una estrategia para encontrar empleo, estoy a sus órdenes. Y también quiero recordarles cuáles van a ser las webinars que tenemos para este mes. El jueves vamos a hablar de la motivación, un tema que va muy de la mano con este tema del día de hoy. Vamos a hablar de las empresas con mejor marketing interno, que también, ojo con lo que les voy a decir, estas son las empresas que deberían de estar en su target laboral, por supuesto, porque son empresas cuyo valor más importante son los empleados, no se lo pierdan. Y por supuesto el 17 vamos a tener un segundo encuentro con reclutadores, que la idea es que ustedes puedan compartir con gente de recursos humanos y poder hablar de algún tema en específico. Insisto, si alguien tiene algún tema en particular que quisieran poner a la mesa para estos expertos, escríbanme y yo con mucho gusto se los hago llegar a nuestros expertos. Y hoy quisiera también compartir con ustedes e invitarlos a que ustedes que están en búsqueda de empleo puedan subir hoy. Hoy ya tenemos nuestra página ya liberada, concluida. Nos tardamos mucho, pero ya la tenemos para que ustedes puedan subir su currículum, los cuales vamos a estar ofreciendo no solo a nuestros clientes, sino también ofreciendo a la gente que sabe que estoy trabajando temas de empleabilidad y me han estado preguntando, oye, Leti, dentro de la gente que está trabajando contigo, ¿tienes alguno de tal área? Entonces, por favor, suban su currículum. Esta es nuestra página, es una página jovial, hecha por gente joven, que me encanta trabajar también con gente joven, hecha por gente de la generación Z, entonces es como muy amena. Esta es la página donde van a encontrar toda la información de Synergy Consulting, pero también insisto, donde ustedes pueden dejar ya su currículum para alguna posibilidad, para que también nosotros lo podamos mover. Muchas gracias, de verdad. Si me ayudan compartiendo estos webinars, se los voy a agradecer, y si alguien quiere tener esta presentación, con mucho gusto se las puedo compartir. Hagan algún comentario en LinkedIn para que yo se las comparta, y por supuesto hoy por la noche se sube esta presentación también a YouTube, para que si tienen la oportunidad de recomendar o de pedirle a alguien que ustedes sepan que también están buscando empleo, pues también le demos la oportunidad de ir aprendiendo, cosechando y mejorando su proceso de empleabilidad. Gracias por sus palabras. Sí, la verdad es que la página está padre. Muchas gracias. Creo que también vamos a poner ahí los links de estas webinars, y vamos a tener cursos en línea, pero que hoy por hoy está un poquito complicado por salir a grabar a alguna sala. Entonces, esa es la única parte que tenemos detenida. Les agradezco mucho que me hayan acompañado. Los invito a que me acompañen el próximo jueves. Recuerden que este espacio es para ustedes y que, por supuesto, me ayuden a compartir con sus contactos y, sobre todo, con gente que, igual que ustedes, pudieran estar en transición. Cúbranse, tengan bonita noche, descansen. Que estén muy bien ustedes y sus familias. Gracias por acompañarme. Nos vemos pronto. Muchas gracias por sus palabras. Gracias. Los espero. Muchas gracias. Gracias, Leti. Gracias a ustedes. Gracias, Leti. Buenas noches a todos. Buenas noches. Muchas gracias, Leti. Gracias a ustedes. Bye, bye.